El 19 de septiembre de 1991, dos montañistas encontraron, durante una expedición en los Alpes, dentro de una grieta entre dos glaciares, un cadáver de un hombre. Llamaron a las autoridades que se encargaron de extraer el cuerpo y llevarlo a un laboratorio. En un principio pensaron que se trataba del cuerpo de un montañista que había muerto durante una excursión, pero el forense descubrió que este cuerpo podía tener cerca de 5000 años. Llegaron el cuerpo a varios laboratorios diferentes para realizar la datación, y el resultado en todos ellos fue que el hombre había muerto alrededor del año 3500 antes de nuestra era, durante el período calcolítico, también conocido como la Edad de Cobre. Para que se haga una idea, este hombre vivió 300 años antes del surgimiento de la civilización egipcia o casi 2000 antes que la primera dinastía china. Fue llamado Otzi, por los Alpes de Otzal, donde fue descubierto. Tras un análisis más profundo, se determinó que Otzi había muerto a los 49 años, medía 1,59 metros, y cuando murió debía pesar alrededor de 50 kilos. Tenía el cabello castaño y los ojos de color marrón oscuro. El cadáver fue encontrado a 3200 metros sobre el nivel del mar, algo que hace 5521 años debía ser una verdadera hazaña. El cadáver llevaba puesto unos pantalones, una camiseta, un abrigo con capucha, unas botas y una mochila. Toda su ropa estaba hecha con pana de oveja y piel de ciervo. Dentro de su mochila había varios objetos. Destaca un hacha de metal que estaba hecha de cobre puro. Esto destacó mucho ya que en el Calcolítico los instrumentos de metal debían ser algo muy valioso que pocos poseían. Esto hizo pensar a los investigadores que Otzi podía ser alguien importante dentro de su tribu y no un simple pastor como indicaba su ropa. El mango del hacha medía 60 centímetros de largo y estaba hecho de madera de tejo. La hoja estaba fijada al mango con alquitrán. Este alquitrán pudo haber sido obtenido a partir de hulla. La hoja mostraba señales de haber sido afilada varias veces, por lo que Otzi debió haberla usado numerosas veces. Al analizar el cobre vieron que provenía de la provincia italiana de Toscana, en el centro de la península itálica, muy lejos de los Alpes de la provincia italiana de Tirol del Sur, donde se descubrió el cuerpo y que de hecho tiene sus propios depósitos de cobre. Hay numerosas teorías de este hacha, como que el cobre llegó al Tirol mediante comercio o que Otzi era un explorador o peregrino de una tribu de Toscana que llegó a los Alpes. En la mochila también había un arco y numerosas flechas, aunque solo algunas de ellas estaban listas para dispararse y otras estaban a medio hacer, lo que indica que fue construyendo estas flechas durante el camino. Tanto el arco como las flechas estaban hechas de madera de tejo, al igual que el hacha. En la mochila también había una daga hecha de pedernal. La piedra estaba sujeta al mango por fibras vegetales. También tenía una asta endurecida al fuego que usaba para afilar el hacha. También tenía dos contenedores de madera y carbón que pudieron usarse para hacer brasas e iniciar fuegos. También tenía un cinturón para pájaros, usado para transportar aves. También tenían algunos fragmentos de hongos dentro de unas tiras de cuero que probablemente se usaba como medicina. Al analizar su cuerpo, vieron que Otzi no era alguien especialmente saludable. Este cuerpo tiene las muestras más antiguas de la enfermedad de Lyme. Es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria Borrelia. Esta enfermedad se transmite por las garrapatas y es una de las razones por las cuales las vacunas para los perros son obligatorias, ya que hasta hace no mucho tiempo causaba bastante malestar en las personas que la sufrían. En Otzi, la enfermedad estaba bastante avanzada y pudo haberle causado dolores en las articulaciones. Además, Otzi estaba infestado con un parásito conocido como Trichuris trichura, más conocido como gusano látigo, un parásito intestinal. En el tracto digestivo de Otzi todavía había huevos congelados de este parásito. Pero el problema de salud más curioso que Otzi sufría era una enfermedad conocida como asteroesclerosis, que consiste en un endurecimiento de las arterias. Los científicos pensaban que era un problema exclusivamente moderno, ya que suele estar presente en personas que comen comida con alto contenido en grasas y tienen un estilo de vida de escasa actividad física, pero Otzi sufría esa enfermedad aunque no tenía comida basura ni un sofá donde sentarse, y sin embargo, por el estado de sus arterias, estaba al borde de sufrir un ataque cardíaco. Gracias a Otzi, hoy sabemos que hay personas con predisposición genética a sufrir esta enfermedad. Otzi era, además, intolerante a la lactosa, aunque en realidad esto era lo normal en los europeos del Calcolítico, ya que el consumo de leche aún no estaba generalizado. De hecho, en Europa predominaban los Bos primigerius, el ancestro de las actuales vacas. Las vacas no llegarían hasta tiempo después.
Otzi también tenía algunas particularidades que no eran necesariamente negativas pero que sí son curiosas. Otzi tenía 11 pares costillas en lugar de 12, tenía una cresta ósea anormalmente larga por encima de los ojos y carecía de los terceros morales. Todo esto pudo deberse a factores genéticos. El resto de sus dientes estaban llenos de caries y desgastados, probablemente porque tenía una dieta alta en grano y carbohidratos. Y hablando de su dieta, el cadáver de Otzi estaba tan bien conservado que aún tenía restos de su última comida. Al analizar estos restos se vio que horas antes de morir Otzi había comido un verdadero banquete, rico en grasas y que no tendrían nada que envidiar a un menú actual. No se sabe si esto era algo normal para él o si se debe a algún tipo de celebración. Hay teorías que dicen que este banquete era un ritual de sacrificio, y dentro de un rato hablaremos de cómo murió porque parece que pudo haber sido asesinado. Comió una gran cantidad carne de ibex, una especie extinta de cabra salvaje. La carne presentaba estrías, lo que indica que fue secada al aire o cocinada a baja temperatura para que durara más tiempo en buen estado. La carne de ibex no fue la única carne del menú, también había restos de carne de ciervo rojo. La carne de ciervo rojo estaba muy descompuesta y no se sabe a ciencia cierta qué parte del animal era. Se cree que podía ser un órgano como el hígado. La carne del ibex era músculo graso, seguramente del muslo del animal. También tenía restos de un trigo conocido como escaña. Algo que extrañó a los investigadores es que también había restos de un helecho tóxico. El helecho había sido usado para cubrir la carne que él se comió. No se sabe si Otzi lo comió accidentalmente porque no sabía que era venenoso o si fue intencional y lo envenenaron. De hecho, la presencia de este lecho refuerza la teoría del sacrificio de la que hablaremos más tarde. Algo interesante es que Otzi tenía en su cuerpo numerosos tatuajes, en total son 61 tatuajes distribuidos por toda su piel, algunos de ellos estaban situados en las articulaciones, por lo que se piensa que pudo haber sido algún tipo de medicina similar a la acupuntura pero siglos antes de que inventara en China. Aunque también podrían ser adornos ceremoniales que descansen su estatus en la tribu, lo que reforzaría la teoría de que era alguien importante. Los tatuajes estaban distribuidos en 19 secciones diferentes. Los tatuajes eran bastante básicos. Pies consistían de rayas negras en paralelo o formando cruces. Ahora hablemos del mayor misterio de Otzi. ¿Cómo murió? El cuerpo tenía varias lesiones, tenía un corte en la mano que seguramente fue hecho por una daga. Sin embargo, esta herida ya había comenzado a cicatrizar en el momento en que murió y ya estaba casi sanada, por lo que pudo ocurrir semanas antes de su muerte. La causa de la muerte pudo ser un traumatismo craneal ya que el cuerpo de Otzi presentaba una herida muy grave en su cabeza. Al principio se pensaba que Otzi pudo caer en una grieta y darse en la cabeza contra el suelo, lo que habría provocado su muerte. Sin embargo, un análisis más profundo reveló que había restos de cobre en su herida, lo que indicaría que recibió un golpe de un arma de cobre en la cabeza que le habría dejado fulminado. Años después, un análisis más profundo demostró que el cuerpo tenía una herida de flecha en la clavícula izquierda. La flecha había sido extraída, seguramente por la misma persona que le disparó, pero la herida atravesaba una arteria, lo que seguramente le habría provocado a Otzi un ataque cardíaco. Incluso si no sufría el ataque, moriría desangrado en cuestión de minutos. Incluso en la actualidad las posibilidades de sufrir un ataque así sin solo del 40%, por lo que Otzi no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Los investigadores concluyeron que el asesino o los asesinos de Otzi se salió o se salieron con la suya, sufrió un flechazo y posteriormente un golpe, seguramente de un hacha de cobre, en la cabeza. En cuanto a cómo acabó en la grieta, es posible que su asesino o sus asesinos lo tirarán allí para que nadie nunca lo encontrará. El cuerpo quedó cubierto por el hielo y no fue hasta hace algunas décadas que el movimiento de los glaciares dejó visible el cuerpo, que hoy reposa en una cámara del Instituto de Tirol del Sur. Está dentro un congelador gigante, y se espera que con el desarrollo de nuevas tecnologías se pueda sacar más información sobre Otzi. Y aunque sus asesinos acabaron con su vida, no acabaron con su linaje, y es que, sorpresivamente, Otzi tiene descendientes actuales. Al extraer la secuencia de su genoma y compararla con miles de donantes en Tirol del Sur, descubrieron que 5 personas habían heredado una mutación genética única de Otzi, lo que indicaría que son sus descendientes. Hay muchas teorías sobre cómo murió. Puede que discutiera con alguien en su tribu y lo mataran, puede que fuera un conflicto entre dos tribus o puede que fuera un sacrificio humano. Pese a todo lo que se sabe, los investigadores admitieron que este caso seguramente no se resolverá nunca.